Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy comenzaremos nuestro estudio del libro de Ageo. Para ello voy a invitarte para que oremos a nuestro Dios Todopoderoso. Querido Dios, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, venimos a ti para pedirte que nos limpies de todo pecado y maldad, para que envíes el Santo Espíritu para que Él pueda hacer una obra especial en nuestro corazón. Perdona, Señor, nuestra maldad y ayúdanos cada día a entender cuál es tu voluntad. Que tu palabra sea nuestra lámpara, que nos guíe por el sendas seguras. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar uno de los 3 profetas postexílicos, cuyo ministerio fue considerado uno de los más exitosos. El libro del profeta Ageo. Él mismo es, al parecer, como ocurre con los libros proféticos del Antiguo Testamento, el autor de este pequeño libro que contiene 4 mensajes para el pueblo de Israel que regresaba del exilio babilónico. Ageo en hebreo Yahai significa festivo, lo que quizás sugiere que nació en un día de fiesta en Israel. Cuando Ciro el Grande derrotó a Babilonia en el año 539 a.C., instituyó inmediatamente una política de conciliación hacia la religión de la nación vencida, hasta el punto de mostrar deferencia al dios babilónico Marduk. En esa política de conciliación con la religión de los pueblos vencidos fue que surge el decreto de permitir a los judíos volver a Jerusalén y construir el templo. Aprovechándose de este decreto, un grupo comparativamente pequeño de exiliados bajo la dirección de Zorobabel, o también conocido como Sesbazar, descendiente de David, regresaron a su patria y poco tiempo después pusieron los cimientos del segundo templo. Leamos el libro de Esdras, capítulo 3, versículos 10 y 11. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Ahora, durante todo el tiempo de los reinados de Ciro y su sucesor Cambises, los enemigos de los judíos trataron de conseguir un edicto real que detuviera la reconstrucción del templo. Leamos Esdras capítulo 4 versículo 5. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Sin embargo, Dios intervino directamente para impedir la obra del enemigo. Esto es descrito en el libro de Daniel, capítulo 10, versículos 12 y 13. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que depusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Este es una descripción del gran conflicto que había en ese momento cuando el enemigo de las almas quería impedir que se reconstruyera el templo de Jerusalén. Sin embargo, pese al entusiasmo con que se comenzó el trabajo,
Pese a que Dios impidió que blasfemias de los enemigos prosperaran, la labor del templo fue lenta hasta el punto que virtualmente cesó. Elena de White resume esta historia de la siguiente manera: fue un tiempo de oportunidades maravillosas para los judíos. Las personalidades más altas del cielo obraban sobre los corazones de los reyes y al pueblo de Dios le tocaba trabajar con la máxima actividad para cumplir el decreto de Ciro. Pero mientras se manifestaba el poder de Dios, muchos carecieron de buena voluntad. La oposición de sus enemigos era enérgica y resuelta, y gradualmente los constructores se descorazonaron. Muchos de los obreros, desalentados y abatidos, volvieron a sus casas para dedicarse a las actividades comunes de la vida. La obra del templo progresó lentamente durante el reinado de Cambises y durante el reinado del falso Esmerdi, llamado Artajerjes en Esdras 4:7. Los samaritanos indujeron al impostor sin escrúpulos a que promulgara un decreto para prohibir a los judíos que reconstruyeran su templo y su ciudad. Durante más de un año quedó descuidado y casi abandonado el trabajo del templo. La gente habitaba en sus casas y se esforzaban por alcanzar prosperidad temporal, pero su situación era deplorable. Por mucho que trabajase, no prosperaba. Los mismos elementos de la naturaleza parecían conspirar contra ella, debido a que había dejado el templo asolado. El Señor mandó una sequía que marchitaba sus bienes. Dios les había concedido los frutos del campo y de la huerta, el cereal, el vino y el aceite como pruebas de su favor. Pero en vista de que habían usado tan egoístamente estos dones de su bondad, les fueron quitadas las bendiciones. Libro Profetas y Reyes, página 419. Es en este momento tan particular que Dios llamó a Ageo para darle al pueblo de Israel 4 mensajes especiales que tenían el propósito de reanimar el espíritu desfalleciente del pueblo e inspirarle con el deseo de hacer grandes cosas para Dios. Ageo se dio cuenta de la importancia del templo como la sede visible de la presencia de Dios y como el vigoroso vínculo necesitaba para que el pueblo se mantuviera unido en su lealtad al pacto y en su obediencia a la ley. Ageo alentó a los repatriados para que esforzaran en todo lo posible para la reedificación del templo. Tal mensaje tuvo resultados positivos. Estudiemos estos mensajes de Ageo y apliquemos sus enseñanzas a nuestra realidad hoy. Capítulo 1. Primer oráculo. Exhortación a reedificar el templo. Algunos comentadores sostienen que Ageo era un profeta entrado en años, que había visto el templo de Salomón en pie y ahora contemplaba la reedificación del nuevo templo. Se cree que era un anciano cuyo ministerio duró unos pocos meses, pero tenía como objetivo levantar el ánimo de los hijos de Dios para emprender la obra. Ageo dio varios mensajes en rápida sucesión en el transcurso de 3 meses. En ellos se describe uno de los ministerios de mayor éxito en el Antiguo Testamento. En la introducción del capítulo, Ageo presenta a quien va dirigido el mensaje y nos ubica en el marco histórico. Versículo 1. En el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue dirigida esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Aquí vemos varios datos que debemos considerar. Número 1. El segundo año del Darío Gistaspes fue en el año 520 al 519 a.C. El primer día del mes es el día de la luna nueva, un tiempo propicio para exhortar a Israel a construir el templo. Zorobabel es el mismo Sesbazar que aparece en el libro de Esdras, capítulo 6, versículo 1. Zorobabel es de la casa de David, pero un gobernador subordinado porque tenía que darle cuenta a un sátrapa. El sumo sacerdote Josué, y estos entonces eran los líderes visibles de Israel en ese momento.
un descendiente de David y un sacerdote de la familia de Aarón, lo que nos indica que Ageo dirigió sus mensajes primeramente a los dirigentes religiosos de su tiempo. Y esto nos lleva a la conclusión de que estos mensajes tienen un significado especial para los dirigentes actuales de la iglesia. La primera sección de este capítulo son los versículos 2 al 11, la exhortación a la reconstrucción del templo. El pueblo de Israel consideraba que no era el momento de construir el templo. Leamos el versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El pueblo utilizaba este falso argumento para explicar su fracaso al no reedificar el templo. Consideraban que los 70 años del cautiverio que había profetizado Jeremías no habían terminado, por lo tanto, no era el momento oportuno. Además, llegaron a considerar que todos los inconvenientes que habían tenido era como un castigo de Dios por su apresuramiento. Entonces, debido a esto, descuidaron completamente la reconstrucción del templo. Elena de White hace el siguiente comentario. Los israelitas no tenían una verdadera excusa para abandonar su trabajo del templo. Cuando surgieron las dificultades más serias, fue el tiempo cuando debieron perseverar en la edificación. Pero fueron movidos por el deseo egoísta de evitar el peligro, despertando la oposición de sus enemigos. No tenían fe, que es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Vacilaron sin atreverse a avanzar por fe en las providencias con que Dios les abría el camino, porque no podían ver el fin desde el principio. Cuando surgieron dificultades, fácilmente se apartaron de la obra. La historia se repetirá. Habrá fracasos religiosos porque los hombres no tienen fe. Cuando miran las cosas que se ven, aparecen imposibilidades, pero Dios puede guiarlos paso a paso en la dirección que desea que sigan. Su obra avanzará solo cuando sus siervos avancen por fe. Aunque tengan que pasar por tiempo de prueba, sin embargo, siempre debieran recordar que están luchando con un enemigo debilitado y vencido. Finalmente, el pueblo de Dios triunfará sobre todos los poderes de las tinieblas. Esto lo encontramos en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1196. Entonces el Señor envía un reproche a Israel, versículos 3 y 4. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? Ellos se dedicaron entonces a arreglar sus casas, a pensar en ellos y sus comodidades. Entonces descuidaron la construcción del templo. Se conformaron y centraron sus esfuerzos en ellos y se olvidaron de restaurar el símbolo de la adoración a Dios. La misma autora comenta lo siguiente: tanto espiritual como temporalmente, los israelitas estaban en una situación lastimera. Tanto tiempo habían murmurado y dudado, tanto tiempo habían dado la preferencia a sus intereses personales mientras miraban con apatía el templo del Señor en ruinas, que habían perdido de vista el propósito que habían tenido al hacerlos volver a Judea y decían: ¿no es aún venido el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada? Libro Profetas y Reyes, página 420. Ellos tenían una indulgencia egocéntrica que demostró que tenían sus prioridades equivocadas. Esto es un llamado de atención para nosotros, que se nos olvida quiénes somos y a qué hemos sido llamados como hijos de Dios. Las oportunidades que Dios nos da, el trabajo que tenemos, los recursos que nos da para administrar, Dios nos lo da para que los usemos en el adelanto de su reino. Pero a veces estamos más interesados en nuestra comodidad que en hacer sacrificios para que la obra del Señor pueda avanzar. Dios quiere que venzamos el egoísmo. Nos envía el Espíritu Santo para que podamos salir victoriosos y comencemos a imitar al ser más generoso del universo, nuestro amado Salvador. Volvamos a el libro de Ageo capítulo 1. El Señor los lleva a reflexionar sobre lo que estaba pasando porque su conducta no está bien. Versículos 5 y 6. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos:
meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su salario en saco roto. El Señor siempre exhorta al hombre para que razone y piense con seriedad en cuanto a su vida. Aquí viene el primer llamado del Señor para el pueblo de Israel: meditad. Y para hablar de este tema, el profeta usa 5 pares de contrastes poéticos para llegar en esencia a la misma conclusión. Miren los 5 pares. Número 1, sembréis mucho, recogéis poco. Número 2, coméis, pero no os saciáis. Número 3, bebed y no estás satisfecho. Número 4, os vestís y tenéis frío. Y número 5, trabajáis y el dinero cae en saco roto. Es una figura vívida de la falta de prosperidad que sufrió Judá, porque el pueblo no servía fervientemente a Jehová. Tal es el resultado inevitable de una filosofía materialista de la vida. Debido a su mezquindad, Dios retuvo su bendición. Algunos comentadores mencionan una sequía que hizo que los cultivos se perdieran y los animales sufrieran. El profeta le dice al pueblo que esto se debe a una llamada de atención de parte de Dios por no haber continuado con la obra de reconstrucción del templo. Saben, amigos, esto nos sirve para reflexionar a los que estamos dando más importancia a las cosas materiales que a las cosas espirituales. El Señor nos invita a que le demos a las cosas espirituales el primer lugar. Primero Dios. Jesús nos aconseja en Mateo 6:33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las cosas materiales son parte de nuestra existencia, pero esas cosas pasarán. Hoy están y mañana ya no. Pero las cosas espirituales son eternas y nos llevan a una relación con el Eterno por siempre. Volvamos a Ageo capítulo 1. El Señor les hace una pregunta exhortándolos y pide que revisen sus prioridades, que vayan y edifiquen el templo y Él se alegrará grandemente. Versículos 7 y 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa, yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Así que aquí viene el segundo llamado del Señor. Dios quiere que el pueblo recapacite y que reanude el propósito por el cual los trajo de regreso a Jerusalén. Que pongan las prioridades en orden. No deben dejarse intimidar por el enemigo, ya que el Señor los acompaña. Ahora, mientras no lo hagan, la sequía arreciará sobre Israel y su prosperidad se esfumará. Leamos los versículos 9 al 11. Buscáis mucho, pero halláis poco. Lo que guardáis en casa, yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso los cielos os han negado la lluvia, y la tierra retuvo sus frutos. Yo llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo en sus manos. Es evidente que los repatriados tendrían una profunda esperanza de paz y prosperidad cuando volvieran a Judá y no estaban preparados para las penalidades que afrontarían. Todo el fracaso que han tenido en las cosechas. Miren ustedes cómo se menciona el trigo, el vino, los montes, el aceite. Todo esto nos muestra que vendrán penalidades y se deben no a causas naturales, sino al Dios que rige las fuerzas de la naturaleza, aquel cuya casa habían descuidado. Dios reprendía su egoísmo y su descuido por las cosas espirituales. Saben, amigos, muchas veces Dios permite que pasemos por dificultades o que fracasemos en algún negocio o que tengamos alguna pérdida económica con el objetivo de llevarnos a reflexionar
para darnos cuenta del peligro espiritual en que estamos al descuidar la edificación del reino de Dios. Al volvernos tan egoístas en no participar en la obra de Dios por estar tan ocupados en nuestras cosas, que Dios tiene que llamarnos la atención, porque Dios quiere nuestra salvación. Muchas veces el dinero que debe ir para apoyar el crecimiento del reino de Dios se utiliza en otras cosas. A veces estamos tan llenos de deudas que no nos queda para dar ofrendas y preguntamos, ¿por qué fracasamos? Se debe a que hemos puesto nuestras prioridades en el orden inverso. Hemos descuidado la generosidad, hemos sido mezquinos, pero Dios quiere que con su Espíritu seamos vencedores sobre el egoísmo. La última sección del capítulo 1 del profeta Ageo son los versículos 12 al 15 y describe el resultado del llamado que el profeta ha hecho. Los judíos reemprenden entonces la reconstrucción del templo. El mensaje de Ageo tuvo un resultado positivo en el gobernador y en el sumo sacerdote. Leamos los versículos 12 y 13. Entonces Zorobabel, hijo de Saliatel, y Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyeron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, tal como le había encargado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, el enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Lo interesante es que ellos aceptaron el mensaje y se dispusieron a obedecer al Señor. Fueron susceptibles, humildes para reconocer su falta y hacer las cosas como Dios quiere que se haría. Ageo les dio el mensaje más importante: Dios no ha abandonado a su pueblo. Es porque lo ama y desea su prosperidad que Él envía sus amonestaciones. Dios al que ama reprende y castiga porque quiere que logremos vencer nuestros pecados y defectos. Miremos el siguiente comentario. Los consejos y reprensiones contenidos en el mensaje dado por Ageo fueron escuchados por los dirigentes y el pueblo de Israel. Comprendieron entonces el fervor con que Dios los trataba. No se atrevían a despreciar las instrucciones que les enviara repentinamente acerca de que su prosperidad temporal y espiritual dependían de que obedeciesen fielmente a los mandamientos de Dios. Libro Profetas y Reyes, página 421. Con el Señor a su lado, el triunfo está más que asegurado. Ellos deben dejar de presentar excusas y obedecer al Señor, y ponerse en empeño a reedificar el templo, a dedicar sus bienes y recursos al crecimiento del reino de Dios. Y entonces Dios está con ellos y nada podrá impedirles avanzar. Reconociendo su error y con la seguridad de la compañía del Señor, se disponen entonces a la obra de reconstruir el templo. Versículos 14 y 15. Así despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Saliatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. El Señor trajo inquietud en la mente de todos, del gobernador, del sumo sacerdote y del pueblo, y se dieron cuenta que no tenían excusas valederas, y entonces aceptaron la reprensión y se disponen a construir el templo. Entonces el pueblo fue impulsado a la acción y prestó oído a los mensajes de Jehová. Y aunque el mensaje fue dado desde el primero del sexto mes, la obra se retomó el día 24 del sexto mes. El asunto era, además de reconocer el error, de aceptar el mensaje, era ponerse manos en la obra. Debían obedecer claramente. El mensaje del profeta trajo resultados inmediatos. Apreciado amigo y hermano, Dios hoy quiere que tengamos esa actitud. Cuando escuchemos el mensaje de Dios, no es solo oírlo, no es solo saber que es importante, es aceptarlo y poner el empeño de hacer lo que Dios ordena. A veces nosotros aceptamos el mensaje, sabemos que Dios tiene razón, pero no hay acciones concretas.
entonces el mensaje de Dios se pierde. Cada uno debe tomar decisiones concretas con respecto a lo que Dios nos ordena. Esto es lo que garantizará que las bendiciones de Dios sean una realidad en nuestra vida. Te invito hoy a entrar en una relación estrecha con el Dios eterno, que puedas estar aferrado del Señor. Que el Señor te bendiga hoy, te guarde y llene tu camino de paz y felicidad. Es mi oración por ti en este momento. Amén.